Salario mínimo sube 23.8% tras anuncio de Gustavo Petro. Esto recibirán los trabajadores en 2026. Se acabó la espera. Desde hace varios días, los colombianos estaban a la expectativa del anuncio del incremento del salario mínimo, luego de que las negociaciones entre gremios y centrales obreras fracasaran en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, y las partes no se pudieran poner de acuerdo frente a una cifra. De tal manera que el presidente Petro, de acuerdo con las facultades del jefe de Estado colombiano, anunció en su alocución presidencial de esta noche que el aumento es del porcentaje, lo que lleva el salario mínimo de 1.423.500 a otro monto. Lea también, el gobierno garantizará el pago de un salario mínimo a estudiantes de medicina, que harán plantones este lunes. La cifra dista bastante del aumento que pedían los gremios empresariales, del 7.21%, lo que hubiese llevado el salario mínimo a 1.526.134, sin contar el auxilio de transporte. ¿Cómo se llevó a cabo la negociación? El primer plazo para que las partes llegaran a un acuerdo se venció el 15 de diciembre. Las posiciones se mantuvieron notablemente distantes durante el diálogo. Mientras que las centrales obreras sostuvieron una propuesta de aumento del 16%, el sector empresarial defendió un ajuste considerablemente menor, del 7.21%. El sector empresarial, a través de su vocera María Elena Ospina, presidenta de ACOPI, fundamentaba su propuesta en un cálculo técnico, según el cual el aumento del 7.21% resultó de la combinación de la inflación estimada para el cierre del año, ubicada en 5.3%, el índice de productividad laboral y un punto porcentual real adicional. El presidente Petro anunció el aumento del salario mínimo a 1.750.905 tras el fracaso de la concertación entre gremios y sindicatos. Crédito, Presidencia. Al fracasar las negociaciones, el proceso no se detuvo, pues la Ley 278 de 1996 establece una hoja de ruta clara que determina el procedimiento a seguir, garantizando que todas las partes puedan formalizar sus argumentos antes de que se tome una decisión final sobre el reajuste salarial. De acuerdo con la mencionada ley, al vencerse el primer plazo, se dio tanto a los gremios empresariales como a las organizaciones sindicales un plazo de 48 horas para que presentaran formalmente sus salvedades ante el Ministerio del Trabajo. En estos documentos, cada parte debía sustentar técnicamente su posición y exponer sus argumentos sobre la propuesta de la contraparte. Una vez recibidas y revisadas las salvedades, la última palabra recayó en el Gobierno Nacional, específicamente en el Ministerio del Trabajo, en conjunto con el presidente de la República. De esta forma, se llegó al decreto presidencial firmado por Gustavo Petro. Salario mínimo vital. El presidente Petro ya había dado pistas del aumento del salario mínimo. En la noche del 23 de diciembre, en otra alocución presidencial, aseguró que el salario mínimo se decretaría bajo el concepto de salario vital. Según dijo, el ajuste se fundamentaría en los estándares de la OIT, la Constitución y la jurisprudencia vigente. El salario mínimo debe garantizar condiciones de vida digna y ajustarse a otras variables económicas que hemos discutido. La jurisprudencia, la Sentencia 426, es el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, es decir, que suba al menos como la inflación, afirmó el jefe de Estado en esa ocasión. Ese concepto retoma la definición de la OIT sobre el nivel salarial necesario para garantizar un nivel de vida digno, tanto para el trabajador como para su familia. Según Petro, el cálculo debe tener en cuenta variables como la canasta mínima vital familiar y el promedio de personas que trabajan por hogar. Petro había anunciado que el salario mínimo se ajustaría como salario vital, siguiendo la OIT y la jurisprudencia, para garantizar un nivel de vida digno. Crédito, Presidencia. ¿Cuánto se definió el salario mínimo de 2025? El salario mínimo, vigente para 2025, también fue fijado por decreto, al no haberse logrado un acuerdo entre las partes. Las cifras exactas establecidas para ese periodo fueron las siguientes:
Salario mínimo mensual, 1.423.500. Auxilio de transporte, 200.000. Ingreso total mensual, 1.623.500. Incremento decretado, 9.54%. ¿Cuántas personas en Colombia ganan un salario mínimo o menos? Según cifras del DANE, para el año 2025, el panorama es el siguiente. Aproximadamente 2,4 millones de trabajadores devengaron el salario mínimo legal mensual vigente. Lea también, a la espera del decreto. Gobierno definiría entre hoy y mañana el aumento del salario mínimo para 2026. Una cifra mucho más amplia revela que más de 11,3 millones de personas registraron ingresos inferiores al mínimo entre enero y octubre de 2025. Este último grupo, además, representó un aumento del 12% en comparación con el mismo periodo del año 2024, lo que evidencia una creciente vulnerabilidad en una porción significativa de la fuerza laboral.